Hola amigos, bienvenidos a Mapa del Poder. Hoy es 22 de agosto del año 2025 y traemos un informe especial del panorama oriental en Europa. Temas fundamentales a tratar el día de hoy, pues tenemos por actualizar en nuestro mapa, tanto en el frente de Borova como también viene siendo en el frente de Sumi, incluso de Zaporilla en la parte sur. Tenemos también información fundamental de algo que Rusia destruyó en uno de estos ataques de esta semana. Y por supuesto tenemos declaraciones importantes en todo lo que incluye la geopolítica pues que rodea mapa del poder. Un saludo especial a todas las personas que me escuchan, en especial a nuestros suscriptores. Vamos directamente a comenzar por lo más fundamental. Vamos a empezar esta vez por la parte norte. Recordemos que en Sumi pues es una región de la zona norte de Ucrania donde el ejército ruso pues ha controlado una parte de la parte sur que controló Ucrania en la parte norte, ¿no? Lo que viene siendo Kursk. Bueno, el ejército ruso pues traspasó las fronteras, como ya sabemos, y ha llegado incluso hasta la fortaleza de Yunakivka, donde hay un gran bastión de fortalezas que aún se mantiene el ejército ucraniano combatiendo con el ejército ruso. Las últimas actualizaciones que realizamos de este frente, pues Kindrachivka fue recuperada por el ejército ucraniano. Tenemos esa información del 22 de julio, ya va un mes completamente el día de hoy, que no tenemos información de esa zona. Andrivka también fue recuperada en esos días. Olesivka mantiene sobre el control ruso. Barachino lo conquistó, lo reconquistó el ejército ucraniano y después el ejército ruso retomó reconquistando pues esta tierra, esta localidad. Y bueno, recordemos que en Yunakivka mercenarios colombianos pues combaten en esta parte de la zona sur y aún siguen manteniendo esta zona. La información es de la zona más al este de Barachino, pues el ejército ruso ya está ampliando una vez más su control. Recordemos que unidades ucranianas se encuentran en esta zona en conjunto con lo que son mercenarios colombianos, lamentablemente. La información la trae el medio de DIFK y nos informa pues que el ejército ruso habría, digamos, tomado posiciones en la zona boscosa de esta localidad, en la parte más al este sur. Teniendo en cuenta eso, pues recordemos que en esta misma parte, Gornal, pues ya ha sido totalmente liberada por el ejército ruso, teniendo en cuenta de que eso son tierras oficiales de la Federación Rusa. También tengamos muy en cuenta que lo que viene siendo en el norte de Kharkov, en Volchansk, el ejército ruso continúa los movimientos y pues ha conquistado las zonas fronterizas de lo que viene siendo la parte norte de Kharkov. Tengamos muy en cuenta también que en Katsino y en Milove pues el ejército ruso sigue ampliando su control en esa zona y la última información que tuvimos de este lugar pues fue el 28 de julio, hace poco menos de un mes. Y recordemos que en el frente de Kupiansk pues el ejército ruso sigue aún controlando la zona norte y bueno, de esa zona pues recordemos que el ejército ruso sigue realizando operaciones en lo que viene siendo toda la logística hacia Kupiansk. Esto es un video, ¿no?, de los operadores de drones que están pues amedrentando toda la movilidad que se dirige hacia Kupiansk desde el lado sur. Aparentemente pues todas estas zonas, incluso pues parte de esta importante, ¿no?, de esta importante información, explosión, esto fue unidades ucranianas que se encuentran en el centro de Kupiansk, habrían recibido pues como tal ese regalito del cielo que les mandó la Federación Rusa, las fuerzas aeroespaciales. Recordemos que el video anterior donde vimos que los drones FPV están amedrentando pues toda esta movilidad viene siendo en esta carretera que conduce o que alimenta Limán desde la zona oeste. También queda la zona de la carretera de la zona sur, que esta carretera pues nos dirige a lo que viene siendo todo el frente, como se le conoce, el frente de Borova. Teniendo en cuenta eso, esta carretera ha sido cortada el día de hoy y traemos la información directamente. Aquí vemos cómo cae una FAC 3000 hacia este puente y por supuesto incomunica ya toda la logística del río Oshkol, de la parte norte y de la parte sur, tanto como del este-oeste. O sea, aquí incomunica hacia todos los puntos cardinales posibles. Recordemos que la localidad de las tres localidades de la zona
este del río Oshkol pues las controla Rusia, teniendo ya aquí cortando como tal, creando un gran bolsillo que últimamente se está cerrando desde el 14 de agosto. Siguen continuando el cierre de este gran bolsillo que hay en esa parte de acá, pero que como tal Rusia tiene un control de lo que viene siendo estas tres localidades hasta donde tenemos en cuenta. En esta zona de acá, en la zona norte de Borova, pues se encuentran un gran bastión de fortalezas que por supuesto tendrán que ser superados por las fuerzas de combate rusas. En este punto también tenemos información de que en la localidad de Lisnastinkak se ha depositado una FAK 3000 hacia una brigada que se encontraba en esa zona. Teniendo en cuenta esto, pues como tal, esta localidad constituye el lado oeste, aquí la vemos, Lishna Tinkak, al lado derecho, ¿no? Al lado derecho de el río Oshkol, pues bajando, ¿no? Así lo mencionaban diferentes medios, incluso también el medio del Comité Z nos informaban de que, bueno, acá nos corroboran que las tres localidades que mencionamos anteriormente, pues son controladas por el ejército ruso como tal, pero también nos informan de que habrían avanzado en lo que viene siendo el norte de Selenehai. Y recordemos que, bueno, este medio nos actualiza, el Comité Z, un medio prorruso, pero este medio nos actualiza de que Selenehai apenas hoy habría sido capturado, pero nosotros tenemos esa actualización incluso del 11 de agosto, que la manteníamos aún en un control gris, como lo podemos ver en, digamos, en nuestra pantalla, en nuestro mapa, pero por supuesto ya pasaría a ser controlada oficialmente por las tropas rusas. Teniendo en cuenta eso, recordemos que desde este mismo frente pues aún faltan una pequeña parte de Lugansk en esta zona para ser, digamos, conquistada por el ejército ruso. Y teniendo en cuenta eso, pues nos iríamos a lo que viene siendo Kododiashit, no saliéndonos mucho de este entorno, bajaríamos por todo lo que viene siendo el frente de Rufkodo, donde posiblemente vamos a tener información en los próximos semanas y meses, muchísima más información de esta zona. Recordemos que el día de ayer pues mencionábamos que o sea, ayer 21 de agosto mencionábamos de que el ejército ruso pues habría capturado toda esta especie de pico forestal y habría, digamos, llegado hacia toda esta zona forestal, evitando por supuesto la fortaleza, una fortaleza que se encuentra muchísimo más al lado oeste. Y el día de hoy pues se ha conocido de que el ejército ruso pues ha capturado, ¿no?, totalmente pues Kolodiar, sí, nos lo informaba el medio de Anatoly Radov, pero incluso pues nos informa de que habrían, digamos, ya se habían posicionado en lo que viene siendo todo este pequeño monto de bosque forestal, y bueno, estarían ya a las afueras de una fortaleza que de capturar esa fortaleza tendrían ya un acceso muchísimo más rápido hacia Stavki, que viene siendo ya la última localidad para ingresar oficialmente a la ciudad de Limán. Recordemos que Limán pues viene siendo un centro ferroviario muy importante para toda la línea de suministros del frente del Donbass. Teniendo en cuenta eso, en Toirsk ya ha sido capturada totalmente, Sarachino se sigue moviendo aún el frente, y la información del día de hoy es que, teniendo en cuenta los últimos tramos que aún le faltan a lo que viene siendo la región de Lugansk, que constituye el Donbass, pues definitivamente el ejército ruso sigue avanzando directamente en toda esta zona forestal después de haber pues destruido totalmente una brigada completa y haber sobrevivido un solo, digamos, combatiente de ellos. Así lo mencionaba este medio, nos dice que estarían capturando hasta lo que vienen siendo ya estos primeros lagos, ¿no? Aunque todo esto es una zona muy, muy boscosa y llena de pequeños ríos, lagos. Y bueno, en este punto ya habría sido capturada o se habría cerrado todo este espacio operativo. Es muy probable que ya las tropas en este punto pues se estén dirigiendo hacia la parte sur para, digamos, rellenar, ¿no?, todo lo que falta desde el lado norte de Serebianca y, bueno, hacer, digamos, un empalme con las tropas del sur que se encuentran en esta localidad, y por supuesto también, digamos, capturar todo este río, por lo menos cerrar ese espacio operacional que será muy importante. Ya más de un 99% de Lugansk pues ha sido tomada por el ejército ruso, y bueno, no falta mucho para que se cierren estos pequeños espacios operativos que aún quedan.
Teniendo en cuenta eso, pues vamos a dirigirnos ya a la parte de Konstantinovka, la zona sur. Recordemos que al sur de Chasiv Yar y de Konstantinovka, el ejército ruso pues ha tenido movimiento en los últimos días muy constantes. El día de ayer mencionábamos cómo pues el ejército ruso habría capturado ya la localidad al norte de Vilagorod y bueno, el día de hoy tenemos la información de que oficialmente Katarnivka ha sido capturada por el ejército ruso. Ahora solamente en este punto queda Klebanvik para, digamos, ser capturado. Y acá se encuentra el 12 regimiento de destacamiento de los batallones Azov, del batallón Azov, ¿no? El 12 regimiento. Entonces, en ese punto, ya como tal, estas tropas no van a resistir, por supuesto, a todas la oleada, ¿no? De balas que van a llegar encima de ellos. Así lo mencionaba, pues, por supuesto, el medio de DIFK, medio confiable que siempre mencionamos en nuestro canal. Nos mencionaba que la localidad ya habría sido capturada totalmente, pero eso no solo se quedó ahí, sino que paralelamente, como ya lo mencionamos siempre, pues al lado más al oeste, teniendo en cuenta, digamos, esta zona, pues habría sido capturada completamente Volodymyrivka, que incluso ayer habíamos mencionado como el ejército ruso, pues habría avanzado en toda esta zona, perdón, antier, el día 20, pero el día de hoy ya ha sido capturada, pasaron 24 horas y el día de hoy ha sido capturada totalmente. En este punto pues se encuentra trabajando la brigada Kor, la 153. En este caso el ejército ruso habría ya capturado esta localidad y vemos, y como ya lo hemos mencionado muchas veces, en este punto estarían, digamos, trasladando tropas desde toda esta zona para tratar de cortar por supuesto la carretera y rodear a las unidades que se encuentran en Shakubo, que bueno, como ya lo dijimos, está la 153 brigada que tendría que haber retrocedido en esta zona y también se encuentra la 67 brigada mecanizada independiente. Entonces, importantes unidades se encuentran en esta zona, lo cual quedar cercadas pues sería un gran número de prisioneros para intercambiar, ¿no? Que sería la idea. Por supuesto, esta información nos la suministraba del medio de DIFK, así nos lo confirmaba el día de hoy y ya las tropas se estarían avecinando a lo que viene siendo Shakovec a la parte norte. No tenemos muchísima información de lo que viene siendo Mirnograd, aparte de la información que mostramos ayer, como el ejército ruso pues está llevando a cabo bombardeos directamente hacia las posiciones y de unidades que se encuentran en esta zona. Teniendo en cuenta eso, queridos amigos, pues vamos a dirigirnos ya a la región de Zaporilla. Recordemos que el ejército ucraniano pues ha recuperado Andreyska, Klekshevek y se estarían teniendo ya los combates. Como lo hemos mencionado, toda esta zona habría sido ya una zona gris, ¿no? Se estaría dejando en una zona gris de otro color porque en este punto se estarían dando los combates y aparentemente estarían avanzando las tropas ucranianas hacia la localidad de Toshtoich, muchísimo más al este. Vamos a ver en qué resulta todo este movimiento y por supuesto estaremos informando todo en nuestro canal. Recordemos que días anteriores pues ya se ha capturado acá donde se juntan estos tres oblasts. En la parte sur está capturada Temirivka, pero Novokomirivka estaría siendo capturada por el ejército ruso en los días anteriores, como lo mencionamos. El avance que ha tenido el ejército ruso en la región de Zaporilla pues ha sido lo que viene siendo al oeste de Levashny y así lo mencionaba el medio de Surilla Maps, nos mostraría y nos ilustraría de que el ejército ruso pues se dirige constantemente hacia lo que viene ya siendo las fortalezas más importantes en esta zona. Nova Mikolaivka de la región de Zaporilla pues estaría siendo el objetivo del ejército ruso en este punto. Teniendo muy en cuenta eso, queridos amigos, pues tenemos que también hacer referencia, ¿no? A lo que ha sido los bombardeos que llevó a cabo esta semana Rusia. Aparentemente este sería uno de los misiles que estaría trabajando Ucrania. Aparentemente se llamaba el prototipo de misil de crucero Flamingo, que ha sido totalmente destruido según la información en lo que viene siendo la parte muchísimo más al oeste de Ucrania que mencionamos en Lviv, ¿no? Esto, digamos, el ejército ruso pues vio estas imágenes al ver el egocentrismo de las fuerzas ucranianas y se pusieron a publicar imágenes y bueno, el ejército ruso, la inteligencia se dio cuenta de dónde, cómo y allá les llegaron los Iskander como vimos esta semana, los KH-101, los Kinsal y hasta más.
Teniendo en cuenta, vamos con las declaraciones fundamentales del día de hoy. Las conclusiones claves de las declaraciones del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, a la prensa sobre la resolución del conflicto de Ucrania en el año 2022. En el 22 de agosto, Lukashenko ha declarado estar dispuesto a facilitar un cese para una reunión entre el presidente ruso y, bueno, Zelensky, ¿no? Y Minsk se compromete a mejorar las relaciones con Washington. Lukashenko afirmó que las negociaciones para la liberación de varios prisioneros se llevan a cabo únicamente con Estados Unidos, pero no con la oposición fugitiva. Europa debe desempeñar un papel en la resolución de este conflicto ucraniano en lugar de avivar las llamas. Importante, ¿no? Lukashenko describió al presidente estadounidense Donald Trump como una persona comprensiva y dedicada a las negociaciones de paz. Lukashenko cree que para lograr una paz en Ucrania es necesario pasar por varias etapas. Lo principal ahora es detener la pérdida de vidas, por supuesto. Moscú y Minsk insistirán que Ucrania no se convierta en un sitio para futuros ataques contra Rusia y Bielorrusia. Lukashenko afirmó que Putin había decidido previamente no atacar instalaciones del gobierno ucraniano en Kiev con misiles Oreshny, y esto es información actualizada del día de hoy, por supuesto, porque resulta y sucede que le dijeron a Putin, pues mira, vamos a lanzar un Oreshny contra Kiev, exactamente en toda la calle donde están las oficinas gubernamentales, y al parecer Putin dijo que no. Resulta y sucede que esto habría sido, digamos, una catástrofe totalmente, porque incluso allí se iban a celebrar, digamos, la visita del secretario general de la OTAN. Este hombre aseguró que las garantías de seguridad para Ucrania no serán un segundo memorándum de Budapest. Señaló que Estados Unidos y la OTAN participarán en el proceso brindando asistencia a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Creemos que habrá dos niveles, y el primero será, de hecho, la conclusión de que algún tipo de acuerdo de paz o un alto al fuego, o una combinación de ambos. Por lo tanto, el primer nivel es necesario para que las Fuerzas Armadas de Ucrania se fortalezcan al máximo y pueden resistir cualquier dificultad, declaró este señor, ¿no? El presidente, el secretario general de la OTAN. También añadió que aún no se ha tomado la decisión de enviar tropas de países europeos a Ucrania tras el alto al fuego. Bueno, estas declaraciones van muy al revés, ¿no?, de la política del Kremlin hacia una solución, hacia la paz, ¿no? Incluso tuvo que pronunciarse Lavrov. Vemos de que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, pues últimamente ha tenido que hablar mucho, ¿no?, al público. Zelensky rechazó, ¿qué fue lo que dijo, no? Que Zelensky había rechazado todas las propuestas de Trump para un acuerdo en Ucrania, dijo pues Lavrov. También afirmó que no está prevista una reunión entre Zelensky y de Vladimir Putin. Según él, el presidente ruso estaría listo para dicha reunión cuando la agenda de la cumbre esté lista, pero aún no lo está. El ministro de Asuntos Exteriores ruso señaló que Rusia acordó mostrar flexibilidad en una serie de cuestiones planteadas por Donald Trump. Esto teniendo en cuenta que incluso pues Donald Trump ha dicho que Víctor, ¿no?, que Víctor Orbán es un buen amigo, ¿no? Esto al tener en cuenta de que Víctor Orbán le envió como tal una carta al presidente Trump, porque Ucrania, recordemos que está atacando lo que viene siendo gasoductos, y por supuesto Rusia también está respondiendo. ¿Y qué fue la carta, no? La carta decía que estoy muy enfadado. Trump escribió una carta llena de ira a Orbán en relación con los ataques de Ucrania al oleoducto de Surfdak. Según la oficina del primer ministro húngaro, Orbán ya había informado al presidente estadounidense sobre los ataques. En respuesta, Trump escribió una carta llena de ira que los medios húngaros publicaron en sus fuentes. Víctor, no me alegra esto, estoy muy enfadado. Díselo a Eslovaquia, eres mi buen amigo, dice el mensaje, ¿no? Teniendo en cuenta pues esto, digamos que es, digamos, muy problemático, ¿no?, todo el tema de atacar la infraestructura que conlleva pues a lo que viene siendo el suministro de gas, incluso de petróleo, a otros países. Teniendo muy en cuenta esto, queridos amigos, hablando de otros países, ¿no? Tengamos en cuenta que Estados Unidos está moviendo muchísimo, digamos, personal y, bueno, de todo tipo hacia el Mar Caribe. Teniendo en cuenta esto, pues también hemos señalado, ¿no?,
lo que viene siendo las declaraciones del presidente de Venezuela, Maduro, Nicolás Maduro Moros, y pues también tenemos la imagen de dichos movimientos navales que ha realizado Estados Unidos en toda la parte. Hay que tener muy en cuenta de que Estados Unidos aún no ha ingresado en las aguas nacionales de Venezuela, ¿no? Hay que tener eso muy en cuenta porque por supuesto eso sería violar la soberanía de este país. Y por supuesto, teniendo en cuenta eso, vemos cómo aquí están la mayoría de bases, ¿no? de Estados Unidos en América. Incluso, pues pienso hacer como tal un informe detallado de lo que viene siendo todas las bases de Estados Unidos en América y cómo se puede movilizar, digamos, entre todas estas bases, estos tipos de aviones que han, por supuesto, patrullado, porque no se puede descartar de que ya se ha patrullado con aviones muy cerca, aviones de reconocimiento muy cerca de lo que viene siendo la capital de Venezuela, pero también se ha patrullado en lo que viene siendo aguas compartidas con el gobierno de Colombia. Teniendo en cuenta eso, queridos amigos, pues Estados Unidos se ha estado movilizando en toda esta parte que tenemos acá y por supuesto tiene ya fragatas y destructores tanto en Puerto Rico, tanto en Cuba, por supuesto, en la parte sur de Cuba y bueno, en esta parte que aún no han entrado en lo que viene siendo el mar oficial de Venezuela, que viene siendo toda esta zona. Esto en un tema que, digamos, esto viene siendo después de la reunión que tuvo Putin, ¿no? Con, pues, Donald Trump. Teniendo en cuenta eso, queridos amigos, pues quisiera yo dejaros con lo que ha dicho pues el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, las declaraciones y por supuesto ya con eso terminaríamos el informe del día de hoy. Eh, y bueno amigos, hasta aquí el reporte del día de hoy. Gracias por acompañarnos. No olviden dejar su like, no olviden comentar, suscribirse a su canal Mapa del Poder. Activen la campanita para recibir nuestras notificaciones diarias. Dios los bendiga y hasta la próxima. Sedes de cuarteles militares, unidades militares, plazas públicas centrales, plazas Bolívar y en las sedes de las bases populares de defensa integral, de las 15.751 bases populares de defensa integral a un proceso de alistamiento nacional de todas las fuerzas milicianas, de toda la milicia nacional bolivariana, sábado y domingo. La orden de defender la patria está dada. Y siempre digo, frente a cualquier circunstancia, nervios de acero, calma y cordura, máxima unión popular, militar policial y máxima movilización para garantizar la paz, que Dios está con nosotros y tenemos la victoria de nuestra parte.